Bueno, entramos entonces en los temas. Hoy, como he dicho, vamos a hablar de dos cosas. Las elecciones en Argentina, que tuvieron lugar durante toda la jornada de ayer del día domingo, y supimos los resultados bastante pronto, la verdad, alrededor de la, te diría, 1:30 de aquí de España, que eran pues cerca de las 9 en Argentina. Ya teníamos bastante adelantados los resultados, ya teníamos no bocas de urna, sino lo que se llama en Argentina conteo de... ya lo diré. Bueno, ahora se me ha olvidado el término, pero bueno, hay un término para definir la boca de urna que sale de los distintos partidos cuando sus fiscales en las distintas mesas electorales en el país les van pasando actas y ellos van haciendo una especie de rejunte de esas actas, sacando las medias, y ahí más o menos saben cómo ha ido la noche. Y las primeras noticias que nos llegaban eran de un escenario que, aunque no era absolutamente inesperable o inesperado, sí que era relativamente sorprendente. Porque aquí lo que habíamos dicho en los directos es que había dos escenarios posibles, o dos escenarios probables, porque posibles eran muchos escenarios, ¿no? Pero los dos escenarios más probables que habíamos comentado aquí eran o una victoria en primera vuelta de Javier Milei, es decir, superar el 40% y 10 puntos respecto al segundo, que habíamos dicho ya que lo veíamos muy poco probable, y el escenario que manejaba la mayoría de los analistas, y ahí nos incluíamos, que era un escenario de cercanía en el resultado entre Javier Milei y Sergio Massa, quizá con Javier Milei un poquito por delante, y una segunda vuelta, un balotage entre Sergio Massa y Javier Milei. Finalmente es lo que ha pasado, va a haber un balotage entre Sergio Massa y Javier Milei, pero no nos esperábamos prácticamente nadie que el resultado fuera de una victoria de Sergio Massa en lo que sería la primera instancia de esas elecciones presidenciales. Pero además una victoria con relativa contundencia. La ventaja entre Sergio Massa y Javier Milei ha sido de cerca de 7 puntos, casi 7 puntos. De hecho, técnicamente Milei no ha alcanzado el 30%, se ha quedado en un 29,9%, o sea, hay que redondear un 30%, mientras que Sergio Massa ha obtenido por encima del 36,5%, o sea, redondeado a un 37, 37-30 o 36-29, como cada uno lo quiera decir. Pero en cualquier caso lo que tenemos es una importante remontada del peronismo, de Unión por la Patria, con respecto a lo que fue el resultado de las elecciones primarias. Y además es una remontada en muchos ámbitos, porque estas elecciones eran unas elecciones bastante amplias. Se elegían gobernadores provinciales, se elegía renovación parcial de la Cámara de Diputados, se elegía renovación parcial del Senado y, evidentemente, se elegía también presidente. Y el peronismo ha salido reforzado en todas estas elecciones, en todos estos comicios. Cuando uno tiene en cuenta cuáles fueron los resultados de las PASO, de las primarias, y el escaso tiempo que ha habido entre una y otra elección, pues tiene bastante sentido hablar de remontada, porque realmente el crecimiento del peronismo ha sido muy importante. Ha consolidado provincias que tenía complicada la victoria. Por ejemplo, había ciertas dudas de si el peronismo podía ganar con contundencia en la provincia de Buenos Aires. Así fue. De hecho, ha tenido un resultado bastante contundente, por encima del 45% el candidato Axel Kicillof. Ha ganado en municipios clave como en La Matanza. Se ha recuperado en muchos territorios en los que había sacado un muy mal resultado. En algunas provincias incluso ha crecido cerca de los 15 puntos con respecto a las elecciones primarias, que recordamos que fueron hace 2 meses, o sea, no ha pasado tanto tiempo. Aquí dábamos en su día, cuando tuvieron lugar las elecciones primarias y el peronismo salió como tercera fuerza, aunque era un escenario de tercios, porque Javier Milei fue primeros, Patricia Bullrich fue segunda, bueno, La Libertad Avanza fueron primeros, Juntos por el Cambio fueron segundos y Unión por la Patria fueron terceros, pero la diferencia era de 2 puntos entre el primero y el tercero, o sea, era de facto un empate técnico entre las tres fuerzas. Ahí ya dijimos que había varias claves que había que tener en cuenta de cara a la primera vuelta. No se sabía exactamente quiénes se habían abstenido en la primera vuelta, perdón, en las elecciones primarias. Y aquí me acuerdo que comentábamos que empezaba a ser un fenómeno bastante común. Por ejemplo, en las elecciones españolas se vio con cierta claridad que en aquellos países, al menos del ámbito hispanohablante, en los que hay elecciones, procesos electorales que son percibidos como previos o procesos electorales que no son definitivos o que no valen para tanto, que no son tan importantes, ahí los oficialismos suelen sacar siempre bastante peor resultado de lo que luego sacan en una elección general, en una elección de verdad, entre comillas. Esto es lo que pasa en España, por ejemplo,
para que nos entendamos quiénes somos de España, con las elecciones municipales y autonómicas, que en muchos casos, para muchos sectores de la población en muchas regiones, son percibidas como unas elecciones menos importantes. Y se moviliza mucho más el voto contrario al gobierno nacional. Por lo que sea, asumo que tiene que ver con que la gente tiene más ganas de votar en contra del gobierno central que a favor. Siempre se tiene más impulso contra o en reacción al gobierno central que en apoyo del gobierno central. Y en Argentina, con las elecciones primarias, dijimos, bueno, vamos a ver, porque puede ser que un porcentaje importante del abstencionismo en las primarias sea de gente que de ir a votar, iría a votar al peronismo, pero que no ha visto motivos, o no se ha visto motivado, no se ha visto convencido, o simplemente no ha visto importante acudir a votar en las elecciones primarias. Y eso parece claro que efectivamente ha sido así. Que en las elecciones primarias hubo un abstencionismo muy importante del peronismo, que no era un abstencionismo convencido, era un abstencionismo coyuntural. Es decir, que cuando las elecciones fueran reales o fueran de verdad decisivas, no como las elecciones primarias, sí que iban a ir a votar. Y luego ha habido otro factor importante, que es el techo de Javier Milei, y era la otra discusión que se tenía. Si Javier Milei, con la contundencia de su discurso, el elemento polarizante de su candidatura, iba a ser capaz de crecer más allá de lo que ya obtuvo en las elecciones primarias, es decir, si su amplitud electoral iba más allá de los que ya había convencido durante 2 años de campaña, o si por el contrario iba a ser capaz de atraer a votantes de otros espacios políticos. Bueno, lo que parece claro es que no ha sido así. No ha sido capaz. De hecho, se especula, varios analistas plantean que el crecimiento de Juan Schiaretti, que ha sido importante, más de 3 puntos de crecimiento, viene fundamentalmente del espacio de Javier Milei. Esta es la situación. El resultado es ese, pero esto no es decisivo. Es decir, sí es decisivo, por ejemplo, las elecciones a gobernadores, algunas de ellas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Sí puede ser decisivo también, o lo es de hecho, las elecciones legislativas. Y por eso se puede llegar a hablar de una victoria del peronismo en las elecciones en términos generales, en términos amplios. Es decir, el peronismo ha sido la primera fuerza con relativa diferencia en el ámbito legislativo, en el cómputo de las elecciones provinciales y en las elecciones presidenciales, aunque la victoria que ha obtenido en las presidenciales no le habilita a nada. Es decir, y esto es un dato importante, claro, hay que recordarlo, Sergio Massa no es presidente electo de Argentina, ni mucho menos. Ahora lo que hay es un balotaje el 19 de noviembre, donde ahí ya solo se van a votar las elecciones, el balotaje de las presidenciales y algunos balotajes de las elecciones provinciales, y ahí es donde se va a definir al presidente electo. Estas son algunas de las claves de lo que han sido el resultado de las elecciones en Argentina, de la victoria temporal o provisional de Sergio Massa, que como digo, no se esperaba. Sí se esperaba, y esto es importante para que pongamos un poco de contexto, sí se esperaba un balotaje Massa-Milei, pero más o menos se esperaba justo el escenario contrario. Es decir, si hemos tenido un 37-30 en favor de Massa, lo que se esperaba era más o menos lo contrario, un 37-30, pero en favor de Milei. Estas son algunas de las claves. No sé, Ander, si hay alguna pregunta o tal. Hay muchas más cosas que hay que analizar. Por ejemplo, cuáles van a ser los aspectos más importantes de cara a la segunda vuelta. O también sería interesante hablar del perfil político de Massa, que aunque lo hemos esbozado alguna vez, nos hemos centrado históricamente en hablar del candidato Milei, pero Sergio Massa también es importante ubicarlo con respecto a la historia política argentina. No sé, Ander, ¿cómo lo ves? Ha habido varias preguntas y bastante interesantes, ¿eh? Así da gusto. Hay varias, igual te lanzo de par en par o así, porque si no se te va a olvidar responder todas. Sí. Y bueno, una de ellas es pregunta sobre Argentina. Tras la caída de la candidata del centrismo, ¿esto teóricamente beneficia a Milei o a Massa? ¿Qué creéis? Otra pregunta es, he visto porcentajes, pero no sé las ideologías de cada partido. ¿Quiénes pueden unirse para tener mayoría? Y relacionada, ¿cómo se espera la segunda vuelta en Argentina? Y bueno, otra más que está así un poco, ¿no?, pues vinculada. Ahí ya hay uno que comentaba que cómo es posible que el oficialismo, el peronismo, siga ganando cuando pues Argentina está atravesando una situación económica un poco delicada, ¿no? Y cuál es el motivo, ¿no? O cuáles son los motivos que pueden explicar eso. Vale, o sea, tenemos la pregunta sobre la candidata Bullrich, supuesta candidata centrista, que ahora responderé a eso, las claves de la segunda vuelta. Había una. ¿La tercera cuál ha sido? ¿Cómo se espera la segunda vuelta en Argentina? La segunda ha sido quiénes pueden unirse para tener una mayoría. Vale.
que están vinculadas con el tema de la segunda vuelta. Y la otra que he comentado es eso, que cómo es posible que el oficialismo pues tenga tanto éxito en todas las elecciones, o bueno, prácticamente todas las elecciones, cuando pues Argentina atraviesa un momento delicado. Y bueno, y una un poco así más básica, ¿no? Que igual mucha gente no sabe, es qué es el concepto de balotaje. Vale, pues empiezo por esta última porque es lo más importante o lo más básico. Balotage o balotaje es el término que se utiliza para llamar a una segunda vuelta, ¿vale? En los sistemas presidencialistas, algunos de ellos tienen segunda vuelta, por ejemplo el francés, y básicamente consiste en que el candidato, o sea, si no hay un candidato que gana con particular contundencia en las elecciones presidenciales en la primera vuelta, se hace una segunda vuelta en la que solo compiten los dos que más votos han sacado, ¿vale? Cada sistema tiene su particularidad. En Argentina, por ejemplo, para que un candidato sea presidente en primera vuelta, tiene que sacar 40 puntos, más de un 40% de los votos y superar en 10 puntos porcentuales al segundo clasificado, o superar un 45% de los votos, que ahí da igual, no necesitas 10 puntos de ventaja, con superar el 45 ya te vale. Es, por ejemplo, como ganó las elecciones Alberto Fernández. Alberto Fernández en 2019, el actual presidente que es peronista, obtuvo, no recuerdo exactamente el número, no sé si fue 47, 48, 46, algo así, superó el 45% y aunque no le sacó 10 puntos al segundo clasificado, que fue Mauricio Macri, fue ya automáticamente declarado presidente, ¿vale? Esto no ha pasado en esta elección. Ningún candidato ha superado siquiera el 40%, así que no hay opción de que haya un ganador en primera vuelta. Así que el 19 de noviembre lo que se va a votar es básicamente, en las elecciones presidenciales argentinas, los votantes, los electores van a tener que elegir entre dos candidatos. Sergio Massa o Javier Milei. ¿Cuál prefieres de presidente de estos dos? Evidentemente, quienes votaron en primera vuelta a Sergio Massa, se espera que vuelvan a votar a Sergio Massa. Quienes votaron en primera vuelta a Javier Milei, se espera que vuelvan a votar a Javier Milei. El tema es qué van a hacer el resto, porque son muchos puntos porcentuales. Patricia Bullrich son 23 puntos, Juana Schiaretti son 7 puntos, Miriam Bregman son cerca de 3 puntos, es decir, hay como unos 32 puntos porcentuales en disputa. Claro, evidentemente, cuando la ventaja entre Massa y Milei es de 7 puntos, pues depende cómo cómo se comporte ese electorado, puede cambiar mucho el resultado. Entonces, alianzas, ¿por qué sigue ganando? Claves de la segunda vuelta y el tema de la candidata centrista. Bueno, voy a ir primero con el tema de las alianzas y las claves de la segunda vuelta porque están conectadas. No sin antes responder a la del Bullrich centrista porque es muy importante para entenderlo. En estas elecciones, Patricia Bullrich no era la candidata de centro. No era percibida así y ella no intentaba que se le percibiese así. Patricia Bullrich históricamente había sido una candidata o una dirigente que provenía del ala de la derecha más dura y del antiperonismo más duro y represivo, por ejemplo, en términos de seguridad, de Juntos por el Cambio, que era la principal coalición antiperonista en Argentina. Es decir, antes de que existiera Milei, para que nos entendamos muy rápido, y a ver, los términos hay que cogerlos con pinzas, ¿vale? Pero para que me entendáis, antes de que existiera Milei, la derecha radical estaba representada por Patricia Bullrich. Aparece Milei y lo que hay es dos candidatos de derecha radical intentándose llevar el voto del antiperonismo y del antikirchnerismo. Y en ese contexto, el peronismo Unión por la Patria toma una decisión táctica que es colocar como candidato a el dirigente más centrista, o menos de izquierda, si se quiere entender así en términos europeos, del peronismo de los últimos años. El peronismo tiene varias facciones, eso tenemos un artículo que igual Ander lo puede pasar ahora por el chat, en el que explicamos las distintas vertientes del peronismo, que es un movimiento bastante amplio. Tiene, por ejemplo, el ala más socialista, si se le quiere llamar así, o humanista de izquierdas, representada, por ejemplo, por Juan Grabois. El kirchnerismo, que sería un sector más alineado, por ejemplo, con los movimientos o con los gobiernos del socialismo del siglo XXI latinoamericanos, pues por ejemplo con Chávez, con Evo Morales, tal. Luego tiene sectores más centristas, como puede ser el presidente Alberto Fernández, y luego tiene sectores que incluso se les puede considerar en ciertos aspectos como de derechas, como es el candidato Sergio Massa, que en el año 2015 concurre a las elecciones por fuera, enfrentándose a la propia Cristina Kirchner y no pide el voto para ella en las elecciones de 2015. Entonces, en ese contexto de dos grandes candidatos de la derecha radical, Patricia Bullrich y Javier Milei, el peronismo opta por un candidato de centro, percibido de centro, y ocupa el espacio del centro político. Y después, con respecto a las claves y a las alianzas, que esto es lo más importante.
Hay que pensar, ya hemos definido los dos candidatos, peronismo de centro, peronismo institucionalista que llama a la unidad nacional, versus anarcocapitalismo, derecha radical, antiperonismo de Javier Milei. Vale, ¿quiénes son los que se han quedado fuera? Este es el primer elemento que hay que tener en cuenta, porque son, como digo, más de 30 puntos porcentuales que hay que repartirse. Patricia Bullrich, de la derecha radical antiperonista, pero ella. No todo su bloque político. Bloque político de Juntos por el Cambio también es un bloque relativamente grande, donde se impuso la figura de Patricia Bullrich como representante de esa derecha radical, digamos, securitizadora y antikirchnerista, pero también hay otros sectores más moderados y más institucionalistas, como por ejemplo el radicalismo no de derecha radical, sino de Unión Cívica Radical, el partido, sectores más liberales, progresistas. Esos sectores todavía están en Juntos por el Cambio. Y esos sectores, todo ese partido representa un 23% de los votos. Vamos a ver a dónde se van. Si se van íntegramente a Milei porque es derecha antiperonista, o si se van directamente a Sergio Massa porque es institucionalismo de centro, como algunos de sus electores, o si se reparten, que eso es lo más interesante, o si se van a la abstención. Teniendo en cuenta los números, si Javier Milei quiere tener oportunidades de ganar las elecciones, o sea, de ser presidente electo el 19 de noviembre, tiene que conseguir un desvío masivo de los votos de Patricia Bullrich hacia su propia candidatura. Y eso no está claro que pueda pasar, esa es una de las claves. Porque la derecha antiperonista, el radicalismo de Unión Cívica Radical, el PRO, todo lo que es el espectro de Juntos por el Cambio, nunca se ha visto su electorado en una tesitura en la que tiene que elegir entre un peronismo moderado que llama a la unidad nacional, que no es kirchnerista, que no es de izquierdas, contra un candidato que sí es antiperonista, como muchos de ellos, como muchos de esos electores, pero también es antipolítica, antiinstitucional, rupturista, anarcocapitalista, que es algo que ellos no son. Entonces va a haber que ver cómo se comporta ese electorado. Lo más probable es que un sector, los que estaban más, los que su principal adscripción política es el antiperonismo y el antikirchnerismo, que se vayan a votar a Javier Milei. Pero luego puede haber otros votantes que tengan un clivaje más de derecha conservadora, más de liberalismo en lo económico, pero progresismo en lo social, que puedan irse a votar a Sergio Massa o incluso irse a la abstención. Y luego hay otras dos candidaturas menores, pero que entre las dos suman casi un 10% de los votos, o sea que van a ser importantes, que son la de Juan Schiaretti y la de Miriam Bregman. Miriam Bregman, que ha rozado el 3%, es la que representa al Frente de Izquierdas y de Trabajadores, que es la izquierda trotskista. No por nada, pues su propia descripción. Cuál sea el comportamiento electoral de esta candidatura, pues también es novedoso, porque nunca las hemos visto a los electores de la izquierda trotskista tener que enfrentarse en una tesitura de votar a un peronismo moderado o a la derecha anarcocapitalista y antipolítica. Tenemos antecedentes. Históricamente, los votantes de ese espacio político han tenido dificultades para votar en el balotaje al peronismo. En el año 2015, cuando el peronismo todavía estaba más escorado a la izquierda y el candidato de Juntos por el Cambio era Mauricio Macri, no votaron en masa al peronismo en el balotaje. Porque su consideración política es que entre el peronismo y la derecha no hay una gran diferencia programática. Sin embargo, va a haber que ver qué hacen en este contexto. Porque lo que tienen es un peronismo todavía más moderado, que podría llamarles menos al voto en tanto votantes de izquierdas, pero lo que tienen en el otro lado es una derecha mucho más radical que la que representaba Mauricio Macri. Entonces pueden activar el voto del miedo, el voto de conservación de la democracia, o pueden insistir en la idea de la igualación de Sergio Massa y Javier Milei, en última instancia son lo mismo y por tanto no vamos a ir a votar a Sergio Massa. Como digo, esto es un 3% de los votos. No es tan relevante, pero es importante. Y luego está Juan Schiaretti, que este es el perfil más particular. Es el gobernador de la provincia de Córdoba y representa un peronismo antikirchnerista. Para que entendáis la complejidad del peronismo. Es peronista, pero es antikirchnerista. Que el kirchnerismo, como sabéis, es una reformulación o es el peronismo en torno a la figura de Cristina Kirchner. ¿Qué va a hacer el votante de Juan Schiaretti? Bueno, pues no se sabe. Puede ser que una parte mayoritaria se vaya con Sergio Massa, porque es un peronismo institucionalista, no es Cristina Kirchner, y puede que una parte menor se vaya hacia Javier Milei. Esas son un poco las claves. El comportamiento electoral de los actores, que como digo no hay precedentes, entonces no se sabe bien qué va a pasar. Lo que sí podemos decir es, salvo que haya habido un abstencionismo en favor de Milei
O sea, un abstencionismo que en segunda vuelta votaría a Milei, que yo creo que es poco probable. Para que Milei pueda ganar la segunda vuelta, tiene que concentrar firmemente los votantes de Patricia Bullrich, los votantes en primera vuelta de Patricia Bullrich. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Pero también puede pasar lo contrario. Que los votantes de Patricia Bullrich no vayan en masa a votar a Javier Milei, sino que se dividan, una parte vaya a Milei, otra parte vaya a Massa y otra parte se vaya a la abstención. Que la izquierda trotskista vote parcialmente a Massa y parcialmente vaya a la abstención. Y que los votantes de Juan Schiaretti voten parcialmente a Massa, parcialmente a Milei y parcialmente a la abstención. Y en ese escenario Massa sería presidente electo. Y por último, la pregunta de la victoria del peronismo. Bueno, esto ya es una cuestión más subjetiva, ¿no? Tampoco hay que entrar mucho en eso. El peronismo ha sido la primera fuerza en estas elecciones, independientemente de la situación económica del país, porque, como sabréis perfectamente, a la hora de explicar la situación económica de los distintos países, pues los países son complejos, las situaciones económicas de los países son complejas y hay explicaciones distintas. Hay un sector en Argentina, sector electoral, que está ahí, que existe, que plantea que los problemas económicos de Argentina son consecuencia de los gobiernos peronistas. Bueno, quienes manejan esa perspectiva evidentemente no votan al peronismo. Pero también hay otro sector de la población que lo que plantea es que los problemas económicos de Argentina tienen más que ver con una posición estructural del país en el sistema internacional, con actores externos como el Fondo Monetario Internacional o Estados Unidos, y con las políticas de los gobiernos de derechas en Argentina que plantean la primarización de la economía argentina y el no desarrollo industrial. Y esas mismas personas lo que consideran es que con los gobiernos peronistas el país económicamente mejora, o que cuando no mejora, empeora menos que lo que habría empeorado con un gobierno de la derecha. En esa tesitura, entendiendo esto, pues podemos entender que haya gente que nunca va a votar al peronismo porque considera que es un mal endémico del país, y gente que siempre va a votar al peronismo porque considera que es el partido o el bloque político que fomenta el desarrollo económico del país y que asegura ciertos niveles de bienestar y de protección social. Estos son un poco lo que explica el voto anti y el voto pro peronista. No sé, Ander, ¿se ha quedado claro o me he desviado mucho? No, tranquilo. Bueno, de hecho hay más preguntas, así que seguro que si no has comentado algo, lo comentarás ahora. Adelante. Bueno, antes de decirte la pregunta, aprovecho para comentar que he pasado el link del artículo que hiciste tú sobre el peronismo, ¿no? Explicando todas esas corrientes que tiene, que lo hiciste tú, eso, el artículo lo he pasado, y también voy a pasar el artículo que hiciste tú también, nuestro analista argentino, sobre la figura de Milei, que precisamente ayer lo dejamos abierto temporalmente porque es exclusivo para suscriptores, pero bueno, como han sido las elecciones, pues hemos querido dejarlo en abierto por ser una figura un poco más polémica, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, y seguro que muchos se preguntan quién es Javier Milei y cuál es su posición política respecto respecto al ámbito interior e internacional. Entonces, ahí tenéis el link para que le echéis un ojo, que de momento está abierto, pero bueno, volverá a ser privado dentro de no mucho. Respecto a las preguntas, tenemos precisamente preguntas sobre Milei. Algunas son más de conceptuales. Uno pregunta por qué Milei es considerado anarcocapitalista. Otro pregunta que a ver si los seguidores de Milei han estado hablando de fraude electoral. Y otra pregunta también es qué postura pragmática con Milei adoptará el macrismo con estos resultados. Ok. A ver qué las apunto. Vale. La definición de Milei como anarcocapitalista, que a veces nos habéis criticado algunas personas en redes por esto, no es porque lo queramos decir nosotros, es porque es el término que él mismo utiliza para referirse a sí mismo y a su movimiento. A ver, discusiones o debates sobre las definiciones de los movimientos políticos son eternas, porque siempre va a haber gente a la que no le guste determinados términos, porque le parezcan un exceso, porque le parezcan negativos, porque le parezca que usar ese término es mentir, cualquier cosa. Entonces nunca se puede contentar a todos. El término anarcocapitalista, Milei y sus militantes lo utilizan. Él utiliza la bandera del Don't Tread on Me, la amarilla con la serpiente, que usan, por ejemplo, algunos militantes del trumpismo.
Y además, como digo, es una definición que él mismo y algunos de sus cuadros políticos ha dado. Entonces, podemos entrar a debatir mil historias. Si hay que llamarle liberal, libertario, ultraderecha, derecha radical, lo que vosotros queráis. Pero anarcocapitalista es uno de esos términos, es el que él usa, y creo que condensa la particularidad del candidato. Porque si solo decimos que Milei es de ultraderecha o de derecha radical, que sería cierto en un enclave más general, nos estamos dejando matices, porque, claro, Milei representa o se encuadra dentro de la ola de derechas radicales, de nuevas derechas radicales en América Latina, como Bolsonaro, como Kast, como María Corina Machado, ¿vale? Como otros candidatos. Pero si solo decimos eso, no estamos hablando de sus particularidades. Si decimos que es anarcocapitalista, eso explica que tiene diferencias con otros representantes de la derecha radical. Y después, con respecto a las denuncias de fraude, pues mira, era uno de los elementos más importantes. Cuando se supo que Mas había sido el candidato más votado, una de las hipótesis o una de las dudas es cuál iba a ser la reacción de Milei y del entorno de Javier Milei, de si iban a denunciar fraude. Porque en las elecciones primarias ya lo denunciaron. Al principio, aunque luego dejaron ese discurso un poco de lado, cuando terminan las elecciones primarias, y Milei es la fuerza más votada, él mismo en entrevistas denuncia que ha habido 5% de los votos que les han robado. Eso es una declaración textual. Y que en realidad ellos no obtuvieron 30% en las elecciones primarias, sino un 35%. Eso, en el discurso que Milei da anoche, no está presente, ¿vale? No hay una denuncia de fraude en ningún momento. No sé si porque ese marco ya no va a ser utilizado por el entorno de Milei o si pretenden utilizarlo en caso de una derrota en la segunda vuelta. Pero lo cierto es que a día de hoy el partido no lo ha dicho y él tampoco. Hay seguidores suyos que lo denuncian, que denuncian fraude, pero bueno, es una tendencia habitual. La denuncia de fraude es bastante común en las redes sociales cuando pasa una elección en muchos países, así que no le daría mayor importancia, pero no descartaría que llegue a haber una denuncia de fraude por parte de Javier Milei si llegase a perder la segunda vuelta. Muchas gracias, por cierto, a Spanish Revolution por esa raíz. Bienvenidos a todos. Estamos hablando de las elecciones en Argentina, así que creo que vosotros veníais también de tocar este tema, así que nada, bienvenidos a todos. Y también después vamos a estar hablando de las primarias de la oposición en Venezuela y del contexto actual electoral que se está empezando a abrir en Venezuela. Y luego, con respecto al macrismo y Milei, bueno, vamos a ver en los próximos días cómo funciona, porque Juntos por el Cambio como espacio político existe en sí para confrontar, o sea, es una coalición de muchos espacios políticos cuyo objetivo era confrontar al kirchnerismo. Pero claro, ni el kirchnerismo es ya la fuerza de conducción del peronismo, ni Juntos por el Cambio es ya la principal fuerza de oposición al kirchnerismo. Entonces, políticamente, o se refunda o deja de tener sentido esa coalición. Entre otras cosas porque además es la tercera fuerza política. Entonces, lo que puede ser que pase, es altamente probable, es que haya una ruptura del bloque, que Juntos por el Cambio deje de existir tal como lo conocemos y que ya no haya una línea oficial con respecto a la segunda vuelta, sino que cada cuadro político o cada dirigente vaya por un lado. Macri ya se sabe hasta ahora por las declaraciones que va a defender a Javier Milei en la segunda vuelta y habrá que ver qué hacen otros sectores, qué hace Horacio Rodríguez Larreta, qué hace la Unión Cívica Radical, si apuesta más por el peronismo, va a haber que verlo. Vale, y eso era. No me quedan más preguntas. No sé, Ander, cómo va eso. Quedan dos, bueno, una de ellas creo más o menos ya las has respondido, pero bueno, yo te la lanzo por si las moscas. Y otra pregunta es un poco más para que nos mojemos, y bastante más complicada diría yo, pero bueno, la más fácil es, ¿se puede hacer una estimación de dónde va a ir dirigido el voto en función de la tendencia del resto de partidos en estas elecciones? Y la compleja, que personalmente no creo que me moje, es pregunta difícil. Los países que seguís, ¿cuál tiene el sistema electoral más complejo y cuál creéis que es el más adecuado y o representativo para el ciudadano? Vale, pues mira, con respecto a esta última, el sistema electoral argentino es bastante particular, ¿vale? Porque reúne varias de las características de partidos, o sea, de países con sistemas políticos complejos. Tiene renovación parcial de los cargos legislativos, es decir, hay elecciones legislativas en Argentina cada 2 años, pero lo que se renuevan son un porcentaje de las bancas. Si no me estoy equivocando, el Senado se renueva
cada 2 años el 33% de los cargos. Es decir, que el Senado se renueva completamente cada 6 años en 3 tandas. Y el Congreso, la Cámara de Diputados, se renueva también cada 2 años, pero en un 50%. Es decir, que se renueva parcialmente, totalmente cada 4 años en 2 tandas. Esa es una de las particularidades. Pero además tiene otra particularidad, que es el sistema de elecciones primarias. Que son primarias obligatorias, las PASO, que las comentamos aquí hace un par de meses, y en las que todos los partidos políticos tienen que participar. Que ya las hemos explicado alguna vez, no voy a entrar mucho en eso, pero básicamente tú vas a votar al partido que más te gusta y dentro del partido que más te gusta votas al candidato que más te gusta. Y eso sirve para definir las candidaturas presidenciales y también como gran encuesta nacional. Pero no vale, en términos de renovación de cargos no sirve para nada. Y luego está la primera vuelta y luego está la segunda vuelta. Pero además, en lo que ya no es administrativo, sino político, es un sistema muy complejo por la presencia del peronismo, por la diversidad interna del peronismo, que como sabéis hay peronismo de izquierdas, peronismo de derechas, peronismo kirchnerista, peronismo antikirchnerista, radical peronista, como muchas facciones, y además el resto de la política se encuadra en torno al antiperonismo. Y al mismo tiempo es un país donde no hay un partido comunista fuerte, hay una izquierda trotskista de oposición al peronismo y al antiperonismo, y hay sectores marxistas dentro del peronismo. O sea, es una cuestión muy compleja. Pero probablemente los haya más. El sistema peruano históricamente ha sido bastante complejo partidariamente hablando. No sé, eso ya es no voy a mojarme mucho ahí, pero bueno, el sistema político argentino es bastante complejo. Y luego con respecto a la estimación del voto, pues es un poco lo que he comentado antes, ¿no? Depende de hacia dónde van los votos. Yo no me voy a mojar tanto en un porcentaje porque no merece mucho la pena. Lo que sí puedo dar son esas claves, que son quién se ha abstenido en esta primera vuelta y si va a ir a votar en la segunda vuelta, porque la abstención puede haber sido peronistas disconformes que van a ir a votar en la segunda vuelta a Massa y le van a reforzar, puede haber sido abstencionistas tradicionales que no van a ir a votar porque no votan, o pueden haber sido abstencionistas porque están desencantados con la política, y ese perfil es más posible que lo rescate Milei que lo rescate Massa. ¿Qué va a hacer el votante de Bullrich? ¿Va a ir a la abstención? ¿Va a ir al peronismo moderado institucionalista? ¿O va a ir con la ruptura total del antiperonismo de Javier Milei? ¿Qué va a hacer la izquierda trotskista? ¿Se va a concentrar en torno a Massa para evitar un gobierno de Milei? ¿O se va a quedar en la abstención crítica por izquierda al peronismo? ¿Qué va a hacer los votantes de Juan Schiaretti? ¿Se van a ir con Massa porque tiene cuadros, porque no es kirchnerista pero sí peronista como ellos? ¿O se van a ir a la abstención o incluso a votar a Javier Milei porque aunque Massa no sea kirchnerista, tiene kirchneristas en sus listas? Es un poco complejo, son varias claves, entonces lo que sí puedo decir es si el abstencionismo era parcialmente peronista, es decir, si de la primera a la segunda vuelta se va a activar un voto peronista que no ha ido a votar en la primera vuelta, y si los votos de Patricia Bullrich se van en un porcentaje relativamente importante a la abstención o a Sergio Massa, en ese caso Sergio Massa va a ser el presidente de Argentina. Ahora bien, si el abstencionismo no era peronista, es decir, si el bloque peronista ya ha votado en su conjunto en la primera vuelta, y si los votantes de Bullrich votan en clave antiperonista por encima de todo mayoritariamente y por tanto votan a Milei, ahí Milei vuelve a tener opciones de ser presidente. Entonces mojarme, pues bueno, no tanto. Lo que sí doy son las claves. ¿Qué creo que vaya a pasar? Pues es que eso ya no lo sé. Porque no sé quién se ha abstenido, no sé cómo se va a comportar el electorado de Bullrich, no lo sé. Yo doy las claves. Si pasa una cosa, sucederá. Si pasa A, sucederá B. Si pasa C, sucederá D. Eso sí que es lo que puedo decir. Tranquilos a los que estéis un poco perdidos, es lo que generalmente pasa cuando uno mete la mano en la política argentina. Suele ser muy confuso al principio, pero tranquilos que nosotros aquí vamos a hacer directos, que tenemos hilos y artículos explicándolo y que lo vamos a volver a explicar antes y después de la segunda vuelta. Así que tranquilidad.